Dios los bendiga. Tengan todos hoy un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos a estudiar hoy Segunda de Corintios. Entonces, esta es la segunda parte. Vamos a ir con la introducción a Segunda de Corintios. Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Ahora 8 días quedamos en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Entonces ahí quedamos nosotros, en la parte número 1 del estudio de 2 Corintios, donde dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Sabemos que un embajador, el papel de un embajador es representar a un país. Eso es lo que hace un embajador. Entonces, igualmente, en las cosas de Dios, nosotros qué? Lo que hacemos es representar a Cristo o a Dios. Amén. Entonces, seguimos. Entonces, en el capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Entonces, mire, en 2 Corintios capítulo 6, 1, nos vuelve y dice la palabra, así que pues nosotros como colaboradores, amén. Entonces somos qué? Embajadores, somos también qué? Colaboradores. Entonces el Señor nos dice que nosotros somos colaboradores, que somos embajadores, amén. Entonces, consejo número 1 que nos da Pablo, ahí mismo en el 2 Corintios capítulo 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no debemos ¿qué? Unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si tú andas con un borracho, el borracho ¿qué? Te va a inducir a que tú vayas a tomar. ¿Amén? Si andas con un ladrón, el ladrón te va a inducir a que tú vayas ¿qué? A robar. Amén. Entonces, siempre debemos que tener esa distancia. Únicamente podemos ir al borracho para predicarle la palabra de Dios, al ladrón para evangelizarlo también, pero no debemos andar con ellos para toda parte. Amén. Entonces el Señor vuelve Dios en su palabra, ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 17, dice la palabra de Dios, por lo cual salí de ellos, por lo cual salí de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces el Señor nos manda ¿qué? A que salgamos de en medio de ellos. Amén. Que nos apartemos de todo. Amén. Que no toquemos lo inmundo. Amén. Y entonces ¿qué? ¿Y el Señor qué? Os recibirá. Amén. Entonces Él nos manda a que debemos que apartarnos de todo lo malo, de todo lo que es pecado. Entonces sigamos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, mire, en el capítulo 7.1
Nos dice que así, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas tenemos? La promesa de la salvación, amén, de que vamos a ser salvos. Entonces el apóstol dice que limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces ya sabemos las obras de la carne, ¿no? Que son fornicación, adulterio, mentira, todo eso son ¿qué? Obras de la carne. Amén. Entonces los que hacen tales cosas, dice la palabra de Dios, que no heredarán el reino de Dios. Amén. Y también dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. De espíritu es que todos los malos pensamientos. Amén. Porque el Señor dio que el que ve a una mujer para codiciarla, dice que ya pecó con ella en su corazón. Amén. Entonces, por solo mirar y tú desear a una mujer, ya has pecado. Entonces, eso es que ahí es donde tenemos que limpiarnos de toda contaminación de espíritu. ¿Ven? Entonces, aquí podemos ver en este capítulo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que la salvación sí se pierde, ¿no? Porque hay que estar, ¿qué? Vivir en santidad. Porque en santidad nadie verá a Dios. Pasemos, en esa introducción a 2 Corintios, pasemos a 2 Corintios capítulo 8. En este capítulo 8 nos habla de que en las iglesias los hermanos deben ¿qué? Ayudarse mutuamente. ¿Amén? Ayudar a los necesitados. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 13. Porque no, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Está hablando qué? De que debemos que ayudar a los hermanos, que debemos vivir que en igualdad, que el que tiene ayude al que no tiene, para que el que dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Una de las cosas importantes que el Señor Jesucristo siempre deseó y nos enseñó es eso, de que debemos ayudar ¿qué? A los necesitados. En el versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Entonces, mira, ahí podemos ver claramente de que en el capítulo 8 nos está enseñando que de que debemos compartir con los hermanos, que se debe vivir que debemos tener que todos, debemos tener en todo por igualdad, que debemos, el que trabajó mucho, dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Entonces, los que tienen deben ayudar a los que no tienen en la iglesia. Amén. Porque dice que hay que ayudar y mayormente a los de la familia de la fe. Pasemos al capítulo 9. El capítulo 9 sigue hablando también. 8 y 9 es ayuda de ayudar. Hay que ayudar ¿qué? A los de la iglesia. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 1 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escribo. El apóstol Pablo, la iglesia ya sabía, tenía esa enseñanza de que debían ¿qué? Ayudarse mutuamente. Por eso dijo, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, porque ya todos sabían que era una enseñanza, ¿no? De la iglesia, ¿no? De que debían ayudarse. En 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, sigue con el mismo tema de ayudar, ¿no? Dice, pero esto dijo,
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que entonces que ayudemos a los hermanos, que Dios Él nos va a retribuir. Este tema lo usan en muchas iglesias y siempre lo usan para los pastores, ¿no? De que hay que sembrarles a ellos, a los pastores. Pero no es así, hay que sembrar, es para los de la iglesia. Amén. Ayudar a los hermanos necesitados. Este punto muy importante, versículo 2 Corintios, capítulo 9, versículo 12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a lo que a los santos le falta, sino que también abunda en mucha acción de gracia a Dios. Oiga, hermano, entonces, los que colaboran en la iglesia, dice que los que ayudan a todos los pobres en la iglesia, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, tema muy importante, sino que también abunda en mucha acción de gracia a Dios. Oiga, entonces Dios reconoce esto que haces tú por tus hermanos de la iglesia cuando tienes necesidades. Amén. Podemos ver cuando en la palabra cuando dice que Cornelio, tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Cornelio hacía limosnas, dice que esas limosnas subían ¿qué? A la presencia de Dios. Amén. Entonces, sigamos. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Amén. En este punto importante dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿No? Nosotros estamos en este mundo, pero dice que no debemos militar según la carne. No debemos hacer las obras de la carne. ¿Amén? Pasemos al capítulo 11, porque aquí en el 10 dice que no debemos militar en las obras de la carne. ¿Amén? Miremos entonces el capítulo 11, sigamos aquí, perdón, 2 Corintios capítulo 10, vamos a ver un punto importante aquí, amén, pero sigamos más adelante, bueno, 2 Corintios, vamos a mejor al 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, amén, dice, perdón, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Amén? Entonces, mira, el apóstol Pablo, él decía que iban a haber falsos apóstoles. ¿Amén? Falsos predicadores. ¿Amén? Que iban a engañar a las personas más adelante. ¿Amén? Hermano, Dios les bendiga. Espero que haya sido de gran bendición. Se acabó el tiempo, pues, para enseñanza. Dios les bendiga.